Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias a la Alcaldía de Iztapalapa por invitarnos a celebrar con ellos este Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Mi nombre es Felipe Rosete, soy uno de los editores de la editorial Sexto Piso, eh, y nos acompaña hoy para charlar sobre su más reciente libro, que es El Palacio. El autor de este mismo libro, que es el señor Mario Bellatín. Eh, y bueno, pues estamos muy contentos de tenerlo por acá porque pues indudablemente se trata de una de las figuras más destacadas desde mi perspectiva en la literatura contemporánea escrita en español. Es un autor muy prolífico. Ahorita nos contará un poquito más de su proyecto, con una obra y un proyecto muy importante, ¿no? Del que él mismo ha dicho que se trata en realidad de un solo libro, ¿no? Digamos, de variaciones acerca de distintos temas, de distintos personajes, distintos lugares, ¿no? O sea, en los libros de Mario, desde luego yo no he leído toda su obra, es demasiado vasta, pero digamos, eso es también un proyecto para cualquier lector exigente, para cualquier lector que se exija a sí mismo. Creo que leer la obra de Mario, pues es sin duda alguna pues un reto importante, ¿no? Un proyecto importante y quizás también al mismo tiempo como la obra de Mario, pues un poco inacabado, ¿no? Inabarcable de alguna manera también. Entonces, bueno, vamos a charlar un poquito sobre este libro, El Palacio. Eh, bueno, yo quisiera comenzar, digamos, con una pequeña reflexión que a mí me generó el libro, ¿no? Yo mientras lo leía, yo recordé, digamos, un relato de Roberto Calasso acerca de cómo surgen palabras según los Vedas, ¿no? Según, digamos, todo este compendio de mitología y de ritualidad de los antiguos indios. Eh, y él cuenta que, digamos, Prayapati, el dios creador, eh, el padre de todos los dioses, después de crear el mundo, al sacrificar su propio brazo, arranca el brazo, lo lanza ahí al vacío y se crea el mundo, hace un nuevo sacrificio, ¿no? Empieza a generar ahí a sus propios hijos, entre ellos Agni, que es el dios del fuego, este dios devorador, ¿no? Y una vez creado Agni, pues se le deja ir a su padre, ¿no? Se aproxima hacia él para tratar justamente de envolverlo en sus llamas. Y en ese momento es que Prayapati escucha dentro de su propia mente una voz, ¿no? Una voz muy potente que le dice ofrenda. Y entonces Prayapati se arranca el ojo izquierdo y se lo ofrenda a su hijo y de esa manera salva su vida. Pero, digamos, más allá de ese hecho y de ese sacrificio como tal, mejor dicho, ese sacrificio tiene que ver con el surgimiento de la palabra como tal, ¿no? Eh, en ese sentido, justo dice el mismo Calasso, ¿no? Que desde ese momento la mente queda partida en dos voces, ¿no? Una primera persona y una tercera persona, ¿no? Un yo y un sí. Y señalo todo esto porque me parece que tiene que ver con el Palacio de Mario Bellatín, que desde mi perspectiva es un diálogo entre esas dos voces de la mente, ¿no? Dos voces que de alguna manera se encarnan pues en dos personajes que establecen un diálogo. Por un lado, un escritor que quiere dejar de escribir, ¿no? Un escritor que, digamos, tiene a su cargo un joven filósofo, que está a cargo también de un salón de belleza, que es un moridero de enfermos, que desde luego pues, hace alusión a una de las obras más conocidas de Mario, que es el Salón de Belleza, eh, y que está, digamos, atormentado ahí por una figura que es el fámulo, que es como una especie de sirviente, ¿no? Que aparentemente, como una especie, no sé, ahorita nos dirás tú, Mario, un poco más acerca de eso,
yo lo identifico como una especie pues sí, de ente, ¿no? De ser ahí medio maligno, medio benigno a la vez, que está, digamos, al servicio del escritor, pero que también lo destruye, ¿no? O sea, como una especie de demonio interno ahí del cual el escritor se alimenta, pero que al mismo tiempo lo va destruyendo y que en la historia pues mantiene al escritor eh, envuelto, ¿no? Así como esos cadáveres de los que luego nos dan nota en las noticias, ¿no? En este país de muertos, está completamente envuelto en plástico y con una peculiaridad además que tiene todos los orificios del cuerpo sellados, ¿no? Absolutamente todos. Y por otro lado, un místico, ¿no? Un místico que está a cargo de un templo, aspira a una vida espiritual, pero una vida espiritual que se ve turbada precisamente por la, la presencia de su discípulo, ¿no? De un joven discípulo que despierta en él cierto deseo y bueno, pues ese deseo de algún modo se contrapone a esta paz espiritual a la que aspira este monje, ¿no? Es un monje que tiene a cargo justo toda la disposición, digamos, se encarga de todo lo necesario para que el resto de los monjes, para que los derviches de ese templo puedan, digamos, realizar su quehacer espiritual, ¿no? Eh, digamos, esto como para introducir un poquito lo que por lo menos yo interpreté o yo entendí del texto. Así que, bueno, Mario, la primera pregunta que yo quisiera hacerte respecto a todas estas cosas que he estado comentando es eso, ¿no? Si crees, digamos, ligándolo con esta noción del sacrificio de Prayapati, en virtud del cual surge la voz y demás, si crees si consideras que existe una relación entre el sacrificio y la literatura, o la escritura, mejor dicho, entre el sacrificio y la escritura, y si, digamos, en caso de ser así, ¿cómo ha sido esa relación en tu propia obra y en tu propia trayectoria como escritor, ¿no? O sea, ¿de dónde viene, digamos, eh, pues eso, este quehacer que llevas ya cultivando, pues, muchísimos años, ¿no? ¿Cómo se ha dado, digamos, todo ese proceso de creación de esta obra interminable que compuesta por todos tus libros, ¿no? Eh, Gracias, Felipe. Mientras he estado escuchándote, pues sí, se han venido a mi cabeza miles de imágenes, pero primero me gusta estar en Iztapalapa, ¿no? Es que es lo que quisiera agradecer también, ¿no? Esta celebración del libro en Iztapalapa, que es una zona de la ciudad que me interesa mucho y a la cual envidio que tengan una escuela de cine y fotografía. Entonces yo quisiera que también se abra una de escritura, ¿no? Así con el sistema este que yo tenía de la Escuela Dinámica de Escritores, me encantaría que en Iztapalapa se pueda crear una escuela de escritores para que los escritores lleguen a Iztapalapa, no para que la gente de Iztapalapa llegue a los centros supuestamente los centros donde la gente piensa. Y eso también lo relaciono con lo que dijiste cuando hablabas de los dioses de la mitología hindú, etcétera, ¿no? De los indios, ¿no? Me pasó a mí, o sea, lo que cuentas del dios, que es algo como lejano, ¿no? Los Vedas, ¿no? Estamos hablando de millones digo, miles de años, ¿no? De cuántos siglos que han pasado desde esas enseñanzas, ¿no? Me pasó, yo lo hice, ¿no? Yo fui a la India y me saqué el brazo, pero esto es físico, es virtual, ¿no? Con esto quiero decir que todo esto que aparentemente estamos todos tan distantes o tan distanciados, estamos más juntos que nunca, ¿no? Tú partes de la idea de que ese Dios se arranca un brazo y la unicidad, ¿no? Se vuelve en diversidad y empiezan pues a adorarse a distintos dioses, etcétera, y empiezan a verse los fenómenos de la naturaleza como dispersos, ¿no? Es algo lo que yo siento. Pero entonces yo me identifico con este Dios porque yo sí, Mario Bellatín, hace, no sé, 12 años,
fui en un barquito por el río, en el río Varanasi, en el Ganges, y tomé mi brazo, en ese tiempo tenía un brazo artificial electrónico que me quería matar, ¿no? Eso, la gente no cree eso, pero sí me quería matar, era una prótesis mioeléctrica que funcionaba con el cerebro, pero yo creo que tenía la parte tanática mía, ¿no? Intentó matarme varias veces. Una vez manejando el auto no me dejó dar una curva, casi me desbarranco. Otra vez tocó la otra mano, y entonces cuando yo estaba allí, en pleno lugar bélico, justamente donde surgen estos relatos, yo sentí un impulso para deshacerme de este brazo y lo tiré al río, ¿no? Junto a los cadáveres que pasaban sabes que es un lugar ritual, ¿no? De, de muerte, ¿no? En los puertos están los muertos, en las hogueras, ¿no? Las piras funerarias, pero hay ciertos personajes que no pueden ser quemados, ¿no? Sino tienen que ser arrojados al río. Y es curioso porque son los santones, el místico que tú mencionaste en el libro, las personas enfermas que tienen enfermedades infecciosas, que de alguna manera tiene que ver con el libro Salón de Belleza que mencionaste, bueno, y las mujeres embarazadas. Pero yo no sé por qué están esos tres personajes, yo no sé qué los une, ¿no? Pero que de alguna manera, salvo a las mujeres embarazadas, que también estoy trabajando en este último libro sobre mujeres embarazadas, ¿no? Porque justamente a mi nacimiento le precede una falla genética, producto de un experimento químico que mi madre tomó durante el embarazo, y yo nací por eso con la necesidad de esta prótesis que no era cierta, y por eso la arrojé al río. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que estos hechos que escribe Calazo y que mencionas a Calazo, y que supuestamente están muy alejados de nosotros, de nuestra cotidianidad, de nuestra contemporaneidad, están aquí a la orden del día, y aparte son sucesos que es como si yo llevara un diario, ¿no? Que yo puedo crear versiones de eso mismo, ¿no? Yo también, como ese Dios, también tiré un brazo a ese río, y también para mí es un grave problema esa multiplicidad, ¿no? Es esa idea de ver los accidentes como si fueran autónomos. Y justamente con la escritura lo que yo intento, me he dado cuenta, ¿no? A pasar de los tiempos, porque para mí la palabra es la que lleva el contenido, ¿no? No es al revés. A veces se piensa que uno tiene una idea y para eso utiliza las palabras, para expresar esa idea. En mi caso es al revés. Primero surge la palabra y esa palabra me lleva al contenido. Y en este caso me doy cuenta que mucho del trabajo que he hecho a lo largo pues ya de 50 años, ¿no? Es tratar de buscar esa unicidad, ¿no? Justamente tratar de llegar al instante en que ese Dios no se arranca el brazo, ¿no? Y hay una sensación de que todo está unido en un todo, ¿no? Que es un poco mi proyecto actual, del cual el Palacio forma parte, ¿no? Yo creo que el Palacio va a volver a aparecer nuevamente como un capítulo o disfrazado, pero muchos de sus elementos van a volver a aparecer con esta idea de crear un libro totalizante, ¿no? Total, o sea, no la novedad total esa de que se hablaba hace unos años, sino con la idea de que todo está formado por uno mismo, ¿no? Y que toda mi vida he intentado escribir un solo libro. Y es lo más difícil del mundo, ¿no? Uno pensaría que es muy difícil escribir varios libros, no, pero lo que es difícil realmente es escribir un solo libro a partir de esa diversidad de, de libros, ¿no? De escrituras. Y también el hecho que me parece muy importante es que mantener esa escritura, mi escritura, viva todo el tiempo, ¿no? Entonces, volver a traer al momento actual cosas que por haberse publicado 20 años atrás, 30 años atrás, de alguna manera pareciera ser que solamente estaban reflejando su tiempo, ¿no? Es el caso, pues evidente, hay otros más, hay otras cosas mucho más sutiles, para mí más interesantes,
Pero en el caso, por ejemplo, del salón de belleza, ¿no? Que vemos como la situación actual de encierro, de peste, etcétera, pues ya estaba retratada en este libro publicado en el año 94, que fue su primera edición. Y sin embargo, ahora actualmente, pues se lee lo mismo, ¿no? Es una enfermedad en la cual hay que recluirse, para muchos de los cuales no hay cura, no sé, y pues hasta en la ficción uno siempre se queda corto, ¿no? Porque hay una imagen recurrente muy fuerte para mí, que está ocurriendo actualmente, que está ocurriendo hoy en Iztapalapa, en la Ciudad de México, a 2 cuadras de mi casa, a 2 cuadras de la tuya, en Coyoacán, etcétera, ¿no? Que es ese paso a los hospitales COVID, ¿no? Esa entrada, ¿no? Que me parece como la entrada de Dante, ¿no? Abandone toda esperanza, etcétera, ¿no? Hay como un túnel, ¿no? Para las zonas COVID de los hospitales, ¿no? Donde los enfermos, los afectados con el COVID, mando sí, no sé qué puedo mandar, una cosa solidaria, no sé, me estremece, ¿no? Lo que está sucediendo, y está sucediendo ahorita a medio kilómetro, pues yo vivo cerca del Hospital General, ¿no? Esta imagen, ¿no? De este túnel donde dejan a las personas afectadas, las despojan de toda su vestimenta, de sus teléfonos, los despojan de absolutamente de todo y entran a una especie de, no sé, de limbo del cual muy poco vemos, ¿no? No sabemos qué pasa allí, o sea, lo sabemos por, por relatos, etcétera, ¿no? Porque cuando se ingresa allí, el personal médico, pues que sí, que sí, que hace una labor heroica ahí dentro, pero lo hace con escafandras, lo hace con trajes, lo hace con todo el equipo de protección, ¿no? Muy, que debe ser una especie de antesala del horror, ¿no? Del infierno para alguien afectado allí, ¿no? Desconectado de todo su entorno, sin posibilidades de comunicarse, y de pronto la única medio de comunicación, digo, aparte sintiéndose mal, estando enfermos, ¿no? Como que me imagino, dicen, yo menos mal que no he tenido no he sido contagiado, que los síntomas son bastante espantosos, ¿no? La falta de respiración, etcétera. Y rodeado de personas que no son personas, ¿no? Que son seres con los cuales no puedes crear una empatía a la cual estamos acostumbrados en la vida diaria, ¿no? Porque es una escafandra que se te acerca, es alguien como totalmente en estos trajes, ¿no? Entonces, esa imagen, ¿no? Tan triste, tan tremenda, tan horrorosa, ¿no? Yo creo que parece sacada pues de una obra espantosa de ficción, ¿no? Y sin embargo está ocurriendo hoy en alrededor de donde estás tú, Felipe, alrededor de donde estoy yo y alrededor de donde está la gente que nos está escuchando, ¿no? Entonces, y esa discusión, esas reflexiones que estás mencionando, pues sí, son muy actuales. Y eso es lo que pretendo hacer con mis libros, ¿no? O sea, que de alguna forma utilizar mecanismos que aparentemente no nos correspondan de manera directa, o sea, no hablar de hacer un texto en el Hospital General situado en la avenida, en la avenida Cuauhtémoc, etcétera, eh, hablar de eso desde un espacio mucho más amplio, ¿no? Mucho más abarcador, mucho más universal. Y esa apuesta que la hice desde los comienzos en que comencé a escribir, en el año 70, imagínate, hace 50 años, 51 años casi, pues permite que que esa escritura pueda revivificarse, por decir esa palabra no existe, pero que se pueda volver a ser efectiva, ¿no? El salón de belleza, ¿no? Por ejemplo, que de alguna manera va a aparecer ahora una nueva traducción al inglés y al francés, un cómic que están haciendo en Francia, etcétera, porque vuelve a refrescarse, vuelve porque nunca estuvo atada a un hecho en particular, sino a las constantes que como humanidad nos van a acompañar siempre, ¿no? Porque cuando superemos esta peste, ¿no? El COVID, llamada COVID,
va a aparecer otra, ¿no? Eso tenemos que tener claro, ¿no? Y también va a venir otra guerra también, va a venir una guerra terrible, va a haber millones de muertos, va a haber el pecado de la carne, etcétera. Son constantes que nos van a acompañar y como escritores, creo que la única misión de un escritor es estar como atento a eso que no está detrás de los acontecimientos diarios, ¿no? Justo estoy con un grupo de cineastas, una amiga actriz, etcétera. Estamos tratando de llevar una versión actualizada del libro Salón de Belleza. Y ayer estuvimos viendo locaciones aquí cerca de donde yo vivo, por el centro de la Ciudad de México, por el centro de la ciudad. Y y pues sí, es como cómo se pueden vivir. Y esta ciudad, ¿no? Ciudad de México, yo creo que el país, México en general, es una ciudad, es un lugar privilegiado, ¿no? En los cuales yo siento que se viven muchos siglos como superpuestos, muchas épocas conviven, ¿no? Entre sí. Y basta desplazarse unos cuantos metros, desplazarse, sí, o un kilómetro, medio kilómetro, unos cuantos metros para poder pasar al siglo XVIII, al siglo XVII, a la época prehispánica, etcétera. Entonces es como, podemos tener como una especie porque no hay que olvidar que Ciudad de México es es la única ciudad viva que existe, ¿no? Desde hace más de 1000 años. O sea, el asentamiento humano, ¿no? Nunca murió, porque cuando vinieron los españoles, hubo la conquista, etcétera, la ciudad siguió viva, ¿no? O sea, no se dejó morir el imperio, como ocurrió con el imperio maya o el imperio inca, que se dejó morir y se hizo el virreinato en otro lugar. Aquí todo fue encima y entonces hay una convivencia sobre todo de imaginarios, ¿no? De imaginarios que se pierden en la oscuridad de los tiempos, ¿no? Entonces, por eso muchas veces hay muchas conductas habituales, cotidianas, que no entendemos si las tratamos de analizar desde un punto de vista moderno, ¿no? Hay que como retroceder y de alguna manera ver el panorama de una manera mucho más grande, ¿no? Y esto para decirte que estas cosas pues, que mencionaste, que me parecen muy interesantes, ¿no? Y que sí forman parte de mi obra, y cuando describes también mi propia obra, no es distante, ¿no? O sea, parece distante, pero no lo es. O sea, sí tiene que ser distante para poder yo entender como escritor estos imaginarios generales que digo que nos rigen, ¿no? Como especie, pero al mismo tiempo también llevarlo al cotidiano, ¿no? Porque, por ejemplo, el palacio, cuando se describe en el libro del palacio, se describe un lugar, ¿no? Que se llama el falansterio, ¿no? Pero eso queda enfrente de mi casa. Te puedo dar la dirección. Eso queda en Abraham González 184 y tengo fotos que te voy a mandar ahora del lugar, ¿no? Que es tal cual como se describe en el libro. Y en el libro aparece un lugar idealizado, mítico, ¿no? Una construcción a medio hacer que nunca se acabó, donde empezó a surgir flora y fauna indeseable, donde se empezó a inundar por la presencia del manto freático de la ciudad, el lago añorado por muchos, ¿no? Que no sé a quién se le ocurrió taparlo para hacer edificios encima, ¿no? Que nos da tantos problemas, ¿no? Sobre todo aquí en mi casa, yo vivo en el centro, yo tengo sótanos en mi casa que cada 2 años tengo que hacerlos más chiquitos porque el agua sube, ¿no? Dentro de poco yo voy a terminar hundido también, ¿no? Dentro de mi propia ciudad, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió secar un lago, ¿no? O entubar ríos, no sé. Pero ahí está la historia, ahí está la realidad, ahí está la verdad, ¿no? Mi casa tiene 110 años de construida, aquí donde estamos, aquí en este jardín. Esta casa está 100 años. Y a veces que he hecho arreglos aquí, y aparte he visto mi casa, porque está en Bucareli, que es una parte como que es reconocible, ¿no? A partir de los tiempos.
Y he visto fotos, ¿no? De infinidad de muertos en la puerta de mi casa, ¿no? De escena trágica, de la gripe española. O sea, aquí en esta casa, aquí donde estoy yo sentado, pues ha habido la gripe española, aquí han muerto mucha gente de la otra peste aún, ¿no? De la peste de hace 100 años, ¿no? Entonces, esta casa ya estaba hecha, ya aquí vivía gente en esa época. Y en los trabajos de recolección hemos encontrado, eso ya no sé si no me vayan a mandar a la PGR, pero aquí hemos encontrado así como Alina, huesos extraños, ¿no? Y después de los maestros de albañilería decían, señor, mire, hemos encontrado esto aquí, no sé qué hacemos. Y yo dije, no, no, debe ser de una vaca que, que pasó por aquí. Es que toda la historia última, desde el siglo, todo el siglo XIX pasó por esta casa, ¿no? Y entonces es real, ¿no? Es concreto, lo puedo tocar las paredes, ¿no? Y estas paredes, o sea, y aquí han sucedido millones, muchas, muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que aparentemente no nos corresponden, pero sí nos corresponden, ¿no? Porque sí, aquí tengo pruebas tangibles del paso de la peste de 1918, ¿no? Del paso de la Revolución Mexicana, del paso de la escena trágica. Yo vivo enfrente, está el reloj chino, entonces yo veo fotos de la puerta de mi casa, del portón que da a Bucareli, y están pilas de muertos ahí, impidiendo que se abran las rejas de mi propia casa. Y eso, llevándolo un poco más, llego a los Vedas, ¿no? Porque yo he estado en ese lugar mítico, ¿no? Y he arrojado también un brazo, ¿no? Que parecería ser que, ¿cómo es posible, ¿no? Que parecería ser que es como una especie de mala ficción, ¿no? De mal libro, ¿no? Mario Bellatín se va al sitio de los Vedas y tira también, así como el dios tira un brazo, él también tira un brazo. Y sí lo hice, pero lo hice de manera, por otros motivos, lo hice de manera, pues, impulsiva, no sé, no sé. Ahora me estoy empezando a entender esa acción, ¿no? Esa acción yo no me la explicaba mucho o tenía otro tipo de explicaciones mucho más banales, pero justamente ahora tú pones un ejemplo de algo que se pierde en la oscuridad de los tiempos y es una acción que realicé hace unos años, ¿no? Quitarse un brazo y tirarle al río. Eso hice. ¿cómo, Y eso, cómo, cómo son los mitos, ¿no? De que siempre nos llevan a algún sitio. No, sí, pues sí, justo Mario, otra de las preguntas que te quería hacer era un poco relacionada con esto que estás comentando, ¿no? Como con estas distintas formas del palacio, ¿no? Yo coincido contigo, digamos, en que tu literatura muestra, digamos, no de una manera directa, toda esa eh, crudeza o esas distintas facetas de la ciudad, que evidentemente son históricas, pero también son sociales y son económicas, ¿no? Esto que decías tú, digamos, basta a lo mejor con caminar 100 metros o 5 kilómetros o 10 kilómetros para pasar, digamos, o incluso cruzar una calle solamente a veces, para pasar de una zona muy, muy próspera económicamente a otra sumida completamente en la miseria, ¿no? Santa Fe quizás es un ejemplo muy claro de ese sentido, ¿no? Esas barrancas donde de un lado pues están las casas ahí apeñuscadas en el cerro, unas sobre otras, ¿no? Y del otro lado estos grandes edificios y rascacielos que han construido en los últimos 20, 30 años, ¿no? Me parece que es como un retrato muy fiel, digamos, de esos contrastes que nos ofrece la propia ciudad, ¿no? Ahí mismo en la delegación Iztapalapa, ¿no? O sea, los cerros estos llenos de casas y casas y casas y casas, ¿no? Eh, que creo que sí, pues digo, contrastan enormemente con otras zonas de la ciudad, dentro de incluso de la misma alcaldía. Y me parece que eso lo reflejas también un poco con la propia idea del palacio, ¿no? Con esta, que por un lado, pues sí es esta especie como de construcción inacabada, que creo que a ti te interesan mucho esos lugares. Yo recuerdo una vez en Jalapa una película que exhibieron, la que llevaba la canción esta de carne de rata envuelta en delicado sushi, en donde la locación era precisamente esa, ¿no? Estas colonias abandonadas, pues sí, como estos centros, sí, estas grandes colonias de viviendas de interés social,
que muchas constructoras, mejor dicho, a partir de las cuales muchas constructoras se enriquecieron, pero que al estar tan alejadas de las urbes, pues quedan completamente abandonadas, ¿no? Como si fueran justamente cementerios, tal cual, ¿no? Pero al mismo tiempo el palacio, lo dices tú ahí también en el libro, pues es un templo, ¿no? El palacio es también el salón de belleza, el palacio es también la misma ciudad, ¿no? Es el cuerpo mismo del escritor envuelto, ¿no? También. Eh, y es también la misma ciudad, esa ciudad o ese país, podríamos decir, pues en una guerra, ¿no? O sea, hablas en el palacio como de un país o de una ciudad en guerra donde de algún modo hay un encuentro entre estos dos personajes que señalábamos, ¿no? El escritor que no quiere escribir y el místico que sigue deseando, por así llamarlos. Eh, y, eh, y tienes una frase que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que dices por ahí en algún momento en el libro, eh, dices, lo peor es no contar con una palabra, ni antigua ni moderna, para dar cuenta del horror que nuestros palacios son capaces de producirnos, ¿no? Yo quería, digamos, preguntarte al respecto, ¿no? Digamos, ¿intentas tú buscar esas palabras? ¿Crees que tu escritura tenga que ver con nombrar justamente esos errores, con tratar de encontrar esas palabras? Eh, ¿O cómo concibes, digamos tú, esta idea, ¿no? De que no tengamos una palabra para encontrar esos palacios, ¿no? ¿Cuál crees, si es que crees que lo tenga, que sería, digamos, el papel de la escritura en ese sentido, o mejor, más que un papel, digamos, como eso, si la escritura tiene que ver con encontrar esas palabras o no? ¿Qué piensas al respecto? Sí, bueno, como escritor yo lo que siento es, y es un poco lo que he tratado de conversar contigo en la primera reflexión, digo, conversación que en la primera parte, ¿no? De esta conversación, ha sido como que el escritor como quien tiene alerta, ¿no? Está muy alerta a los imaginarios colectivos, no más que a las realidades, a los hechos concretos, sino a los imaginarios que están debajo de esas conductas y de esas situaciones que se nos presentan, ¿no? Sin ir muy lejos, la presentación de física, de semifísica que tuvimos de Palacio, ¿no? En una casa del centro histórico, ¿no? Al lado del Templo Mayor, ¿no? Mientras estábamos presentando, ¿no? Yo no sé si te fijaste en el suelo del patio central, que habían imágenes, habían calaveras, habían imágenes precolombinas, ¿no? Que son parte del Templo Mayor, ¿no? La casa está construida en un lado del Templo Mayor, y de pronto en este patio, pues todavía se veían vestigios, ¿no? De la pirámide, ¿no? Había una pirámide ahí debajo, y de pronto era como ir sobreponiendo también una casona en la que estuvimos, que es del siglo XVI, que también es otra historia también, ¿no? Son 500 siglos, o sea, 5 siglos, ¿no? 500 siglos, ¿no? Son 500 años, ¿no? Que han pasado, y eso también crea otro ciclo, ¿no? De imaginarios, etcétera, que al mismo tiempo, pero que no anulan el anterior. Entonces, por un lado, para mí es importantísimo como escritor estar pendiente, estar atento a esos imaginarios, pero también hay una añoranza, ¿no? Que yo creo que empezó en los años 90 con la caída del muro de Berlín, con esta idea de la globalización, del Internet, no sé, pero siento que hay como un decaimiento, ¿no? De pensamiento propio, ¿no? De palabra, no hay una palabra real surgida en esta zona, ¿no? Hablemos de México, hablemos de Sudamérica, hablemos de la lengua española, no sé, que haya una reflexión sobre nosotros mismos, que surja de nosotros mismos, ¿no? Añoro, pues, no sé, una serie de sociólogos, de teólogos, de pedagogos, etcétera, ¿no? Que en los años 60, 70, ¿no? Construyeron un pensamiento, no quiero usar esta palabra, pero la voy a usar, que es latinoamericano, ¿no? Pienso en la pedagogía del oprimido, ¿no? La teología de la liberación, este,
no sé, había mucha, hay mucho, mucha reflexión, ¿no? Que de alguna manera con esta globalización, con esta nueva era, no sé por llamarlo de alguna forma, y que hubo dos sucesos, ¿no? Fundamentales, que fue la caída del muro y luego la caída de las Torres Gemelas, que eso me afectó a mí como musulmán de una manera también distinta, porque antes pues ser musulmán no pasaba nada, y de pronto después de las torres ya era como una especie de amenaza, ¿no? La población musulmana en el mundo, ¿no? Se convirtieron en algo amenazante. Eh, para dar paso pues a un pensamiento que yo siento pues que vuelve a ser eurocentrista, ¿no? O sea, como que los pensadores, pues no sé si te toca escuchar a las personas, ¿no? Y como ilustrar discursos surgidos en otro lugar, ¿no? En Francia sobre todo, ¿no? Deleuze, Lacan, no sé, y aparte llegando a veces a niveles absurdos, ¿no? Así como, no sé, media Argentina está indignada, media intelectualidad argentina está indignada por cosas que dice Agamben, por ejemplo, no sé, pero Agamben está en Italia, tiene otra realidad, tiene otro pasado, etcétera, ¿no? Pero sin embargo es como una vuelta, ¿no? A como que el pensamiento surge de un lugar y nosotros tendríamos de alguna forma que recibirlo y hacer algo con él, ¿no? No sé, estoy cansado de las conferencias, donde el conferencista pues empieza como a demostrarnos, ¿no? Que ha leído muchísimo, ¿no? Y a veces se llega a cosas absurdas como cuando Foucault tenía sed, tomaba agua, ¿no? Cosas así, ¿no? Como que se necesita ese aval, ¿no? Como para poder entendernos, ¿no? Y yo creo que sí hay muy pocos, ¿no? Tampoco quiero ser radical en esto, ¿no? Hay pensadores, hay sociólogos, antropólogos, etcétera, que su pensamiento surge de la región, pero cada vez menos, son cada vez menos, ¿no? Y entonces yo creo que eso es uno de los males de esta famosa globalización, estandarización sobre todo, ¿no? Y también en el mundo editorial. Por eso me parece tan interesante y por eso agradezco tanto pertenecer a una editorial como Sexto Piso, ¿no? Que no antepone lo comercial porque lo comercial de alguna manera no hay nada contra lo comercial en sí, ¿no? Que alguien gane dinero por lo que está haciendo, pero sí en el hecho de la masividad, ¿no? De lo estandarizado, ¿no? Entonces, si un editor pone por encima el índice de ventas de un libro, ¿no? Ese libro necesariamente va a tener que ser un libro al cual tengan acceso todos, ¿no? Y lamentablemente, pues todos no tienen acceso a un mismo libro, porque pues hay muchos problemas de educación que no se han resuelto, muchos problemas de intereses, etcétera. Y entonces, pues bueno, por eso me interesa mucho y agradezco mucho estar en Sexto Piso, porque pues hay una diversidad de búsquedas, de caminos, ¿no? Alguien que se acerque a una editorial como Sexto Piso va a encontrar caminos inesperados, ¿no? No esa masificación tanto de las obras, ¿no? Entonces muchos autores, incluso pues ya como tengo tantos años de vida, que yo conocí, ¿no? No conozco a muchos, no he conocido a muchas personas, muchos escritores, etcétera, y había unos escritores que yo conocí, pues que hacían como cosas menores, etcétera, y de pronto vino una campaña de marketera, ¿no? De marketing, ¿no? Eso no ocurrió en México, eso por si acaso no piensan en el escritor mexicano. Una escritora, una campaña de marketing, ¿no? Y de pronto pone en primer lugar escrituras que realmente, pues sí, pueden obedecer a otros intereses, pero no a un interés de la renovación constante de la propia escritura, ¿no? Que eso es lo que a mí me interesa, que la escritura surja de esta región, de alguna manera se acople, se adecue a lo que nos está sucediendo y de alguna manera dé cuenta, pero no cuenta inmediata, porque para la cuenta inmediata tenemos una serie de mecanismos mucho más efectivos, ¿no? Como el periodismo, como los videos, etcétera. Cualquiera ahora puede filmar desde un teléfono,
celular, etcétera. Pero a mí lo que me extraño de alguna manera es la reflexión que está por debajo, ¿no? ¿No? Y ahora, por ejemplo, que es un momento bastante, me parece triste, ¿no? En México, ahora sí para centrarnos en México, ¿no? De que, por ejemplo, frente al gobierno, ¿no? Por decir algo, las críticas son las mismas, sea quien sea, ¿no? Siempre se repite lo mismo, ¿no? Entonces ahorita todo el mundo está repitiendo como, ay, no sé, los datos biométricos, ¿no? Gritan a los datos biométricos y está diciendo, quejándose del dato biométrico, ¿sabes esto del dato biométrico para los Sí, sí, sí. celulares, ¿no? Pero eso lo repite igual una persona que no le interesa la cultura y alguien de alta cultura y, ¿sabes? O, ¿por qué La no usa el polarización, cubrebocas el ¿no? presidente? ¿No? ¿Sí me explico? ¿Cómo? La polarización social también, ¿no? Como si antes no hubiera habido polarización social, ¿no? Sí, pues, pero que no me importaría que hubiera esa politización social y no me importaría que la gente critique, al contrario, me gustaría que la gente critique, pero que critique de otra manera, cada quien a su manera, que haya una reflexión distinta, no sea lo mismo, repetitivo, ¿no? Que si se pone el cubrebocas o no se pone el cubrebocas, o si hay, y aparte todo es o no, o todo es sí, o no sé, es como muy plano. Eso es lo que me desespera a mí, es lo plano y lo estandarizado, cómo se puede volver la opinión del resto de gente, ¿no? Y no encuentro voces disonantes para un lado o para otro, no importa, yo no estoy defendiendo nada, no importa, es que se equivoquen incluso, que construyan utopías, no sé, no importa, cosas, no sé, pero que sean porque haya una suerte de individualización, ¿no? Cada vez menos siento esa individualización, o sea, personas que respeto muchísimo por el nivel intelectual, etcétera, que yo sé que son capaces de hacer una reflexión mucho más compleja, ¿no? Mucho más interesante, ¿no? Es una repetición de lo mismo, ¿no? Que al final termina uno por cansarse, ¿no? Y por agotarse y no, y no contribuyen en nada a resolver el asunto, ¿no? El asunto sigue igual porque todo el mundo está dando vueltas a una misma consigna que repite y repiten y repiten, sea en favor, sea en contra, entonces el lenguaje, pues el diálogo, la construcción académica o creativa, no sé, se empobrece muchísimo, ¿no? Es como, yo no quiero leer un libro que cuando ya sé, sabiendo de antemano, antes de leerlo, ya sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y no quiero terminar de leer el libro con la misma idea, ¿no? Decir, ya sabía quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, antes de leer el libro. ¿No? Yo quiero un libro que me cambie, ¿no? Que me conflictúe o que me haga preguntarme otras cosas, no sé, ¿no? Entonces, ese es para mí uno de las cosas terribles, ¿no? Y aparte yo creo que es por no escucharnos. Y repito ahora lo de Iztapalapa, vuelvo a repetir Iztapalapa, ya que estamos en Iztapalapa, que a mí sí me gustaría ir, y no me gustaría ir así como para yo llevar así como algún conocimiento que no tengo, sino para escuchar, ¿no? Para tener la opción de que nos escuchemos, ¿no? Para poder oír, para poder tener una interacción, porque en cada vez, aparte de la pandemia, que es obvio que por eso estamos en una pantalla y no estamos en físico, que es lo que me hubiera encantado. También, incluso más allá de la pandemia, también no, los lazos de comunicación ya estaban quebrados, ¿no? Ya estaban, ya ir a conversar con la gente que quiere escribir en Iztapalapa, escucharlos, etcétera, es casi imposible, ¿no? Es como, porque no hay mecanismos que logren esta cohesión, ¿no? Que nos logren como mexicanos de una ciudad. Imagínate cómo hablemos de un país o hablemos de un continente, ¿no? Entonces, eso es como, por allí es de alguna manera la misión, que de alguna forma, así es que hablamos de misión, que eso también suena así como, muy así como del monje, de bajo perfil que aparece en el libro, ¿no? Es como estar atento, ¿no? A estos imaginarios que van más allá del fenómeno en concreto, ¿no? Y yo siento que nos estamos quedando cada vez más con el fenómeno concreto, ¿no? Y la discusión se empobrece, ¿no? Porque se habla solo de la manifestación inmediata, ¿no?
es muy inmediato y eso se desvanece muy rápido. Porque la siguiente semana va a ser otro asunto, ¿no? Porque si nunca vamos a ver la estructura y solamente vamos a encontrar, a empezar a gritar cada vez que hay un fenómeno, pues la semana antepasada era el gobernador y esta semana es la biometría, la próxima semana será, sabe Dios, ¿no? Sí. De acuerdo, sí. Bueno, creo que nos queda todavía un poquito de tiempo para una última pregunta, Mario, que tiene que ver un poco con esto que estás diciendo, ¿no? Con, un poco con escuchar a los otros, con interactuar con los otros. En el libro hablas de la legión, ¿no? Pues que está compuesta por esos ojos que te leen, digamos, como pues como lectores interesados en tu obra o nuevos lectores, digamos, todos los ojos que te leen, incluso críticos, editores, ¿no? Los ojos que han leído lo que escribe, en este caso, el escritor, ¿no? Eh, yo te quería preguntar cómo ha sido, pues en todos estos años de trayectoria, eh, 50 años ya de trayectoria, ¿no? Se dice muy fácil, pero bueno, es un montonal de trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido en todos estos años tu interacción con esa legión en sus distintas facetas, ¿no? Y particularmente, pues, con esos lectores, ¿no? De los que hablas tú, de los que ves una necesidad de escucharlos, ¿no? De los que encuentras una necesidad de escucharlos, mejor dicho. Sí, sí, legión, bueno, el término legión viene de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, de la Torá, ¿no? Cuando le... Ah, no, es de Jesús, ¿no? Es del Nuevo Testamento. Cuando se refiere al demonio, ¿no? Que el demonio es legión, ¿no? Porque supuestamente es una bola conformada por cientos de demonios, ¿no? O sea, no es un demonio. El demonio, por esa idea de la unicidad y la multiplicación, ¿no? Siempre se piensa, el diablo es uno, ¿no? No, el diablo es una bola compuesta por muchos seres, ¿no? Entonces por eso mi nombre es Legión, ¿no? Es lo que dice el demonio, Satanás. Y pues sí, como escritor, durante estos 50 años hay dos demonios, ¿no? El legión interno, ¿no? De poder seguir adelante, que no te salen las cosas, se te van las ganas, que te caen depresiones, que crees que que ya todo nada tiene sentido, etcétera, que cada quien lo vive, ¿no? Que digo, eso no es particular de un escritor, sino cada quien lo vive a su modo. Y la legión externa, ¿no? Que es a la que te refieres, ¿no? Que son estos cientos también de ojos, de lectores, de escuchadores, ¿no? Que me ha ido pues distintas maneras, ¿no? Mira, incluso cuando me ha ido mal, por decirlo de alguna forma, bien también, ¿no? Porque de alguna manera ha habido, es, ha habido un otro. Eso para mí ha sido importante. Entonces, no te si me ha ido bien, mira, porque me han hecho críticas muy buenas, o mal, porque un agente se llevó mi dinero. No, no importa. Pero sí importa que durante estos 50 años, bueno, 40, porque fue cuando me publiqué mi primer libro, que fue en el año 84, este, pues ha habido ha habido la presencia del otro y eso ha sido importante para mí. Eso es muy importante. Entonces, en ese sentido es buena, muy buena. No importa lo que haya pasado o lo que hayan dicho, etcétera, que por lo general es bueno, pero el hecho de que haya un debate, una conversación, un diálogo constante, para mí eso ha sido muy gratificante, ¿no? O sea, no he sido como que era mi temor de siempre, desde cuando era joven, ¿no? De escribir, ¿no? Decir bueno, voy a sacar un libro, no le voy a importar a nadie, no voy a, o sea, mi escritura que se vaya a empezar a acumular allí en mi mesa de trabajo, ¿no? Eso hubiera sido espantoso, ¿no? Entonces no se ha acumulado, ¿no? Al contrario, sigue circulando y sigo estableciendo ese diálogo y por eso es que quiero mantener ese diálogo porque yo creo que eso para mí es importantísimo, ¿no? Es como la manera de oxigenar la propia escritura
y de hacerla como un ente vivo, ¿no? Es como que quisiera hacerla viva, revivirla, ¿no? Porque de alguna manera también se suele pensar o se suele sentir que cuando uno publica algo, pues ya está como en una tumba, ¿no? Como que es un texto que uno tuvo en cierto momento vivo, ¿no? En el sentido que uno tenía que acabarlo, tenía que corregirlo, tenía que ver qué opciones tomar, etcétera, ¿no? Lo estaba trabajando y ya cuando lo lleva a la editorial, ¿no? Es como una especie de ataúd y la portada puede ser como la lápida, ¿no? Y ya queda allí tal cual y nadie lo toca. En cambio, lo que yo quiero precisamente es que eso no esté muerto, sino que vuelva a aparecer, que es un poco lo que me acabas de decir, ¿no? Que aparece otra vez el salón de belleza, los monideros, que incluso ese libro lo escribí antes de que viniera el COVID. Entonces, ya estaba presente como una especie de anticipación de que eso nuevamente iba a cobrar vigencia, porque obviamente nuevamente nos íbamos a ver envueltos en una nueva peste, ¿no? Como estamos ahora inmersos también en la peste anterior, la peste esta que estaba ocurriendo en el mundo en el tiempo que yo escribí ese libro, en los años 90, que era el SIDA, el VIH, que por eso no lo quise mencionar, porque también sigue presente, ¿no? No se ha erradicado, ¿no? Y la tuberculosis tampoco se ha erradicado, sí se ha erradicado en cierta medida, en ciertas ciudades, en ciertos medios, en ciertos medios sociales, pero sigue haciendo sus efectos a escondidas casi, o sea, sin ningún reflector, y yo creo que es incluso peor que antes, ¿no? O sea, digo, las víctimas que causa son de unas maneras y hay como un genocidio allí, medio, una especie de suerte de complicidad como biológica, ¿no? Porque es un virus, no sé, y con políticas, ¿no? De exterminio, de Venecia, no sé. Porque en el caso del SIDA, por ejemplo, para mí es evidente, ¿no? Porque por un lado, pues se gritan albricias al considerarse el SIDA como una enfermedad, ya no de muerte, ¿no? Sino como una enfermedad crónica, pero eso es solamente para un muy poco porcentaje de la población mundial, ¿no? Y también dejaron de lado a las mujeres, ¿no? También eso me parece preocupante, ¿no? Como una enfermedad, digamos, de hombres, gays, ¿no? Es como que de alguna manera el imaginario se va hacia ese lugar, ¿no? ¿Y qué pasa con las mujeres que son contagiadas? ¿Qué pasa con los migrantes que no tienen posibilidad de médicos, de medicinas, etcétera? O sea, ¿qué pasa con poblaciones? Pues lo que dijimos hace un momento, ¿no? Si dentro de la ciudad, caminar 2 cuadras, 3 cuadras, cambiamos de siglo, imagínate lo que es ir a zonas rurales, ir a zonas de América rurales, ¿no? Donde no existe ni la posibilidad de un médico, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a pensar que allí el VIH puede ser una enfermedad crónica? No, es una enfermedad de muerte y desconocida y son muertes anónimas, ¿no? ¿Cómo es la forma la manera que adquirió el nuevo genocidio, ¿no? Bajo una forma anónima, ¿no? En la época de nazi era con nombre y apellido, ¿no? Eran toda la gente de la población que no forma parte de este proyecto nazi, ¿no? Eran judíos, gitanos, defectuosos físicos, mentales, homosexuales, etcétera. Fue todo una extranjeros, o sea, los judíos formaban parte de toda una masa mucho más grande, ¿no? De víctimas, ¿no? Las víctimas fueron muchísimas. Y también durante las dictaduras del sur, también, ¿no? De Argentina, Chile, etcétera, eran dictaduras también con nombre y apellido, decían, no, estamos contra gente que tiene ideas de izquierda, ideas que van contra el sistema que queremos implantar, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, los últimos 30 años, 40 años, pues hay un genocidio de un genocidio anónimo, ¿no? De las víctimas son anónimas y en virtud de que tampoco se dice claramente, ¿no? Eh, Ocurre en las minas, ocurre en el narcotráfico, ocurre en, no sé, la violencia, los feminicidios, las muertes transexuales, las muertes no sé, todo eso está ocurriendo actualmente también, ¿no? Y de manera espantosa, ¿no? Y no hay forma de hacer nada porque ni siquiera se nombra,
que era la razón por la cual yo escribí Salón de Belleza, una de las razones por las cuales escribí Salón de Belleza hace 30 años, fue precisamente porque no se nombraba ese dolor tan terrible, que eran estas personas que morían de maneras dolorosísimas, espantosas, ¿no? Por producto de un virus. Y también ahorita no hay voz que recoja lo que puede sentir, para volver al principio, ¿no? Alguien que entra en este túnel de un hospital COVID, ¿no? Que de alguna manera es el comienzo de la Divina Comedia de Dante, cuando dice abandone, pase, abandone toda esperanza, ¿no? Es como deje todo, entre aquí y empiezan los círculos del infierno, ¿no? En el caso de Dante. No, pues muy bien, Mario, pues muchas gracias. Qué gracias por estas palabras, gracias por este encuentro, por esta conversación. Gracias nuevamente a la alcaldía de Iztapalapa. Y bueno, pues por nuestra parte sería todo. Feliz Día del Libro a todos. Ojalá puedan celebrarlo pues justo con este tipo de encuentros, con este tipo de diálogos, que creo que pues eso nos iluminan un poco a todos, ¿no? Por lo menos lanzan, digamos, ahí a la mesa un montón de temas de discusión y de reflexión. Y desde luego, pues también celébrenlo con una buena lectura. Por supuesto, este libro de Mario Bellatín, El Palacio, eh, es una muy buena opción para eso. Así que bueno, pues muchas gracias Mario, Bueno, nuevamente, a ustedes. y Y hasta espero la estar pronto próxima. en Iztapalapa ya en presencial, Ojalá que sí, ya para no verás estar que con sí, estas pantallas horribles. exactamente. Gracias Mario, A gracias a todos. ustedes, gracias. Buenas tardes.